Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Marian Villa Roldán, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de Medellín, Colombia, estudiaste biología, eres graduada de diseño gráfico, comunicación social y periodismo y además tienes un máster en gestión de marketing digital. Eres profesora universitaria, mentora de profesionales, fundadora de Pioneras Dev y otros proyectos reconocidos y exitosos para empoderar a todas aquellas personas que quieran adentrarse en este mundo de las tecnologías. Eres GDE, Google Developer Expert, en tecnologías web, parte del programa Women Tech Makers de Google y has ofrecido charlas en una larga lista de conferencias a lo largo de estos años, ofreciendo esa energía, experiencia y conocimiento a una gran diversidad de personas en las comunidades de desarrollo de software y de creación de contenidos digitales. Es un placer grandísimo volver a tenerte acá en este episodio, dado que habíamos hecho un intento de grabación con todo lo que puede salir mal en una grabación desde el punto de vista de networking, es decir, de la red, todo eso, pero bueno, lo superamos y acá estamos volviendo a hacer este intento final. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias, Alejandro. No, un placer estar aquí en Angularidades. Gracias por la presentación tan amplia y detallada. Y pues no, feliz de venir a estar acá grabando un episodio y creo que esta vez sí lo lograremos. Y por supuesto. Bueno, mi plan hoy nuevamente es ir sobre esa serie de preguntas que aunque no estén estrechamente relacionadas con Angular de manera directa, tienen una fuerte influencia no solo en este framework, sino en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de JavaScript. Pero antes que eso, me encantaría saber algo totalmente desacoplado de este tópico del desarrollo frontend. Hay muchos Perfecto. países que has podido tener la oportunidad de visitar hasta ahora. ¿Cuáles de ellos repetirías y a cuáles de los que aún no has estado te gustaría viajar? Bueno, yo creo que la TAM siempre tiene como un espacito muy especial en mi corazón porque pues soy orgullosamente colombiana, latina, y pues orgullosa de nuestras raíces, de nuestra historia. Entonces creo que ahí tendría un bias, un sesgo bastante grande con cada uno de los países que he tenido la oportunidad de visitar de nuestros 21 países de Latinoamérica. Amo México, amo su comida y creo que cada vez que voy, pues encontrarse, sobre todo las comunidades, creo que cuando uno va en plan de turista es diferente a cuando uno va como en un plan de intercambio académico, porque en las comunidades se siente una energía diferente, las personas, las conversaciones que también tienes en torno a lo que te apasiona, en este caso pues tecnología, y también como los estilos de vida son muy similares, entonces ha sido muy lindo extender como esa red de contactos a nivel de Latinoamérica a través de las comunidades. En Perú también tengo grandes recuerdos. No he ido a Bolivia, pero sí está siempre ahí como en los planes. Creo que eso espero cambie pronto. Porque la comunidad de Bolivia, sí quiero decir esto y quiero que quede en este podcast, tiene una dinámica muy especial de transferencia de conocimiento, cada vez son más, o sea, cuando hacemos como summits de comunidades de Google sobre todo, eh, pues es la delegación más grande en cualquier país, o sea, cuando hemos estado en Brasil, cuando estuvimos acá en Colombia. Entonces creo que algo están haciendo muy bien y me gustaría mucho como ir de primera mano a conocer sus dinámicas de creación de comunidad y de transferencia de conocimiento. Son como de los primeros que aplican a becas y se las ganan y luego logran que otra persona de su mismo país siga como ese camino. Entonces son muy buenos, digamos, acompañándose en ese camino de crecimiento profesional. ¿Y cuál me gustaría visitar de pronto? Pues no he tenido la oportunidad de explorar Asia y siempre ha estado como en mi bucket list, pues en mi lista de deseos, ir a Japón. Sueño ir como en primavera, cuando los cerezos estén florecidos, Sakura, y pues nada, me sueño ver como esas tonalidades como de colores pasteles, rosados,
pues muy claros. Pues nada, y ojalá si salen como algunos venados, como muestran algunas fotos que uno dice, no puede ser que esto sea tan lindo en la vida, pues me muero. Yo creo que en ese momento puedo decir, pues ya cumplí como mi mayor sueño en la vida, sobre todo por la parte natural. O sea, Japón tendrá un montón de cosas a nivel de tecnología, pero si me preguntas, eso no es precisamente lo que me llama la atención. Me llama mucho la atención es la cultura y los árboles, pues como los cerezos, para mí, cuando he ido a un jardín japonés quedo pues embobada tomándole fotos, o sea que no me imagino allá cómo Imagínate tú estaré. Ese Japón inmenso que rememora lo que es un jardín. Debe ser Exacto, maravilloso realmente verlo en persona. eso es. Y hablando, bueno, la primera parte de la pregunta con lo de repetir experiencias, pero relacionado con el ciberespacio y con esto de la programación, ¿cuáles de los lenguajes, herramientas o metodologías de desarrollo que hoy en día dominas te gustaría poder tener la experiencia de volver a aprender desde cero? Si pudieras regresar hacia atrás en el tiempo. No, y regresaría las veces que sea necesario. Creo que los fundamentals, o sea, JavaScript, pues como desde las fundaciones, es demasiado importante porque pues igual es un lenguaje en el que está cimentado la web moderna. El 96% de los sitios web tiene algún tipo de, de código de JavaScript. Y creo que hay libros de JavaScript, por ejemplo, hay uno que voy a recomendar que se llama Eloquent JavaScript, que la verdad cada vez que lo leo como que y releo porque lo tengo como en mi biblioteca y lo saco a veces y bueno, empiezo como a leerlo, encuentro como fundamentos nuevos o refuerzo conocimientos que de pronto uno no tiene como tan cimentados. Entonces me parece que dominar vanilla, JavaScript es súper importante, incluso antes de adentrarse en otro framework, y siempre será una oportunidad grande para ver como todas las posibilidades de herramientas que hay con JavaScript, porque pues JavaScript permite todo un universo para crear pues aplicaciones, no solo desde el browser, sino lo que se sueña. Y está en constante evolución, en constante dinámica, movimiento, y eso es algo que realmente es de apreciar, de admirar de toda la comunidad de desarrollo que gira alrededor de este lenguaje de programación que se ha convertido en uno de los de Estándares. las ideas que estandarizadas a nivel global. Yo creo que mucha gente, o sea, han existido foros y eso creo que es importante decirlo, como foros de cómo lo reemplazamos, pero, o sea, están bien cimentados, que a pesar de que su lógica, que es algo que me parece importante decir, como que ya hay cosas muy raras que pasan en JavaScript, que ya tú y yo también lo hablamos en una conversación previa y es como que hay charlas, por ejemplo, que les recomiendo de pronto googlear o buscar porque me encantan, que hacen analogía como un libro que me gusta mucho, que es Alicia en el País de las Maravillas, y es como las cosas sin sentido que tiene JavaScript, y puede que en sintaxis hayan otros lenguajes que permitan también esa conexión como con el backend o con directamente como las bases de datos, los sistemas, los servers, etcétera, que sean un poco más eficientes y depende, yo creo que el problema que se quiere resolver. Pero a mí lo que me gusta personalmente de JavaScript es que a pesar de su nonsense en muchas cosas, es que tiene digamos, una curva de aprendizaje que te permite pues empezar desde el front, pero también llegar al back y de hecho hacer también aplicaciones en escritorio o incluso utilizarlo para hacer aplicaciones móviles. Entonces es muy versátil, no necesitas aprender como otro stack, o sea, ya de pronto en una curva de carrera en el que estás ascendiendo, puedes explorar otros lenguajes y no estoy diciendo que sea malo explorar otros lenguajes. Ojalá que seas muy políglota y domines pues varias tecnologías, eso te hará mucho mejor desarrollador y seguro como cuando uno aprende otro lenguaje, pues tu cerebro se expande, pero indudablemente creo que si un desarrollador quiere encontrar trabajo, quiere también ser parte de este mundo, JavaScript es una excelente opción. Y si logras cruzar más allá del espejo, vas a tener la posibilidad de lograr esa ingeniería inversa y aprender de la reina blanca, como a través de la consecuencia poder emitir la causa y poder hacer un debugging perfecto de la aplicación a través de JavaScript. Me encanta esa analogía, súper bien lograda. Marian, ¿cómo logras balancear esa creatividad de los aspectos puramente técnicos con los de creación de experiencias digitales
y lo que demanda el enfoque en marketing, ya que tienes un background en cada uno de esas dimensiones. Yo creo que cada vez es más importante, incluso pues como con los nuevos adelantos, yo que tengo hoy chaqueta de BART, como con los nuevos agentes o los nuevos LLMS o Large Language Models, cada vez es más importante dominar también la estructura del lenguaje como tal, y lenguaje semánticamente me refiero como al lenguaje natural, porque probablemente, y pues ya vemos incluso con los últimos lanzamientos, ya vas a poder pedir o crear aplicaciones. Si antes ya se hablaba de no code o low code a través de drag and drop, creo que ahora puedes arrastrar y soltar. Creo que ahora ya simplemente con comandos de voz o comandos escritos a través de prompt engineering, pues vas a poder crear aplicaciones. Entonces se necesita muchísimo, es como aprender, creo yo, a utilizar estas herramientas no con el escenario fatalista de nos quedamos sin trabajo, sino cómo vas a ampliar, aumentar o apoyar los procesos de creación de contenido, de código, etcétera, en Internet. Yo creo que como las grandes revoluciones, y ayer hacía esa reflexión estando pues en el lanzamiento de BART en Colombia, oficial, como invitándonos a creadores de contenido a utilizarlo. Em, Creo que con la llegada, digamos, de estos agentes o estas posibilidades que nos abre en una quinta o sexta o no sé cuál será la revolución industrial en la que estamos montados, pero la revolución de las AI, tenemos la posibilidad como de quedarnos por fuera y ser espectadores o entrar a utilizarlas, entenderlas y tratar pues de llevarlas, digamos, a solucionar problemas realmente importantes en el mundo. Y me gusta esa visión que Andrew Ng incluso plantea en una cátedra de Stanford que tiene hace poco, ahora en 2023, donde habla de eso, de cómo cuál es el problema que quiere solucionar y realmente cómo estas inteligencias o estas nuevas herramientas tecnológicas puedan ayudarte a solucionarlo y a potenciar tu trabajo. Entonces, mi invitación es entonces, ¿cómo vamos a lograr que la creatividad y estos aspectos técnicos se entrecrucen? Es como que el pensamiento crítico es algo que nunca se va a perder y que por más habilidades técnicas o mal llamadas no técnicas, que son como las soft skills, que yo las llamaría up skills, te van a ayudar como a generar nuevos trabajos que ni siquiera hoy pueden estar listados o nuevas habilidades que te ayuden pues como a hacer integraciones y a ser un profesional como más holístico en el acercamiento a la tecnología, o sea, no solamente como a consumirlas o a seguir unos lineamientos técnicos, sino a pensar claramente cuál puede ser la optimización o la mejor herramienta a utilizar en ese problema que tú puedas o quieras solucionar. Marian, ¿cómo tu experiencia con JavaScript y Node.js ha influenciado tu aproximación al diseño de experiencias digitales y viceversa? Bueno, yo creo que las posibilidades con Node, sobre todo, pues son infinitas. Como digo, JavaScript del lado del servidor, pues em, para mí, cuando yo creé mi primer Hola Mundo, fue la posibilidad de entender que las interfaces que yo había aprendido, digamos, a diseñar y a organizar desde el diseño hasta la maquetación de esos contenidos con HTML, CSS, etcétera, ya pues podrían tener, digamos, una vida funcional real en el browser. Y para mí la posibilidad también que tenemos como de expandir, o sea, de crecer pues exponencialmente, digamos, una aplicación con Node.js a través ya de conocimientos como pues de infraestructura de DevOps, aliándolo con DevOps. Y también a nivel de optimización, o sea, de performance, me parece pues increíble. Creo que por nada es hoy el top número uno de tecnologías más utilizadas según las encuestas pues de Stack Overflow o de Octopus. Y creería que puede seguir siendo así porque es tan robusto que incluso sirve pues para hacer aplicaciones de escritorio y nos lleva también a conectarnos pues con tecnologías que para mí son pues demasiado importantes como V8 o LiveUV y llegar incluso a conectar con lógicas, digamos, de programación o tendencias que hoy tenemos, pues como TensorFlow, como frameworks pues de inteligencia artificial. Entonces, para mí,
pues es influyente en el sentido de que me ha permitido tener muchas más poderes o acercamiento a la tecnología para entender que las experiencias digitales no solo se quedan, digamos, en una interfaz, sino que se pueden conectar a lógicas y pueden ser escalables y pueden tener un buen performance y llegar a hacer aplicaciones críticas, es decir, a llegar a millones, millones de usuarios en el mundo. Y como educadora, ¿qué habilidades sientes que sean esenciales dominar por estudiantes o profesionales que están en un constante proceso de aprendizaje en una realidad que está totalmente impactada por estos avances no lineales en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, como te decía, creo que volvería a la parte de pensamiento crítico, silogismos. De hecho, algo que me gustó mucho ayer, que estábamos hablando pues de BART, que BART sigue siendo una tecnología pues como experimental, eso nos decían ayer en Google Colombia, pero también junto con su empresa, digamos hermana, con DeepMind, han logrado emplear como más de 3.000 personas, científicos, académicos en el mundo, y esas personas vienen de diferentes backgrounds y me pareció muy interesante como todo el análisis de las profesiones que están involucradas en la creación de un modelo. Entonces, pues, o este agente, digámoslo así. Entonces, pues, y son varios modelos, pero tienen lingüistas, tienen filósofos, tienen filólogos, entonces a mí eso me parece demasiado interesante si pensamos o sentimos que nosotros dominamos el lenguaje y no de una manera automática como lo aprendimos, digamos, en el colegio o cuando éramos pequeños, sino de una manera, repito, crítica, pues podemos tener un acercamiento a generar mejores prompts. Y esos prompts finalmente, que es esa comunicación o esa forma ya como interactuamos, digamos, con la máquina, está cambiando también la forma como nosotros vamos a pedir las cosas para recibir, pues, como el input para recibir el outcome que queremos, y eso hace parte como del tuning, del ajuste de nuestra propia máquina, digámoslo, nuestra propia interfaz con la Si que no le hacemos interactuamos. la pregunta correcta, vamos a recibir de la máquina el número 42 como en la guía del autoestopista galáctico. Realmente. Y ese refinamiento, digamos, del acercamiento a la herramienta va a hacer que finalmente pues podamos sacar lo mejor de ella. Entonces, repito, ¿qué habilidades? Pues habilidades de lenguaje, de estructura lingüística, de pensamiento crítico. Luego, creo que es muy importante, si bien puede que ustedes no sean las personas técnicas, y hablo en general porque claramente supongo que la mayoría van a ser consumidores y no prosumidores, o sea, no van a generar modelos bueno, o a nivel técnico, pues como ya meterle la mano, digamos, al código. Ojalá que fuera así, pero creo que la mayoría de nuestro planeta aún tiene muchas barreras de alfabeticidad digital que ojalá se logren resolver, incluso con inteligencia artificial, pero sí los invitaría como a las personas que están en procesos de aprendizaje, que al menos entiendan la lógica de los lenguajes que están detrás, y se den la oportunidad de aprenderlo, o sea, no por que vayan a utilizarlo activamente en su día a día, al menos que entiendan los procesos que están pasando para que no sea solamente consumirlo, sino tener como también una apreciación crítica de qué está sucediendo detrás en esta máquina para que me genere este outcome, y cómo también puedo yo, ya dominando esos conocimientos, sacar lo mejor de ello. Correcto. De hecho, lo que mencionabas previamente acerca de la revolución industrial, estamos en un solapamiento de fases con lo de la era de la información y regresando hacia el punto de no la especialización total, sino de la convergencia entre diferentes disciplinas en el proceso en la interdisciplinariedad. Es la vía para poder enfrentarse de una manera proactiva hacia todo lo de la era de la inteligencia artificial. El famoso Age of AI que empezó hace unos cuantos años y nos dimos cuenta el 30 de noviembre del año pasado, ya definitivamente como algo que cambiaba totalmente el juego. ¿Cómo ves en esta dinámica la evolución de los frameworks de JavaScript en el contexto de estas nuevas tecnologías emergentes? Pues me parece increíble, creo que pues, lo que está haciendo Angular, que incluso para celebrar como el lanzamiento de su nueva versión, invitó como a todos los frameworks, los tagueó, y están como todos muy unidos revisando como cuáles son esos estándares o hacia dónde va como el mundo con esta nueva
revolución. Me parece increíble lo que están logrando, también incluyendo pues como los core vitals, bueno, y toda la integración de experiencia de usuario dentro del core de cada uno. Yo creo que de los principales frameworks, pues Angular, React, Vue y Svelte, pues ahora hay muchos más. En ese tweet de Angular están tagueados todos, pero creo que en esos cuatro pueden estar como resumidas el mayor uso, o casos de uso a nivel comercial. Y específicamente creería yo que hubo como un boom en algún punto de Vue, pero ya Angular y React están como más de la mano, como que Vue quedó como en un punto, eh, al menos dentro de los más usados o los benchmarks que hay como de uso de las herramientas. Y creería que entre esas dos visiones, digamos, si hablamos del frontend, en estas dos propuestas están resumidas como las aplicaciones modernas hoy. Creo que Angular es un framework muy robusto que permite demasiadas cosas, o sea, no podría ser equiparable a React, porque si bien React es muy funcional y a muchas personas sienten como eh, esa appealing, pues como que lo sienten muy, muy fácil de llegar a él, de dominar su lógica, de emplearlo, etcétera. Pues las posibilidades, o sea, hay veces se queda corto. Creo que Angular tiene un gran recorrido una gran documentación y un gran equipo detrás y una empresa pues muy robusta como lo es Alphabet soportándolo, lo que hace que pueda ser una gran opción al menos a nivel de enterprise, y que React está como siendo una tecnología más adoptada de pronto por aquellos que son más innovadores o disruptores y que necesitan algo más ágil, rápido de implementar, eh, pero que indudablemente pues son dos herramientas importantes. Entonces, en estas tecnologías emergentes, creo que desde la parte del front, vamos a estar viendo como esa batalla. Sin embargo, yo creería que Angular, repito, es la mejor opción si hablamos ya a nivel de robustez o de funcionalidad ampliada en el tema pues de experiencias de usuario frente a las tecnologías emergentes. Exacto, y lo que estabas mencionando acerca de los diferentes múltiples frameworks, las opciones en dependencia de curva de aprendizaje, de qué tan bien te sientas utilizando uno, o no solo tú, sino personas del equipo. No hay una guerra en sí entre los diferentes frameworks de JavaScript. Entre ellos están retroalimentándose, resurgiendo, aprendiendo unos de otros, y eso da una fortaleza completamente distinta a la que tendríamos si solamente tuviésemos una sola opción sobre la mesa. Sí, así Y es. Yo creo que tienen pues como también lo que decía como un comité de frameworks, y por eso ellos mismos se citan y tienen como comité de ciertos frameworks. em, Exacto. Sí, pues, o sea, no sé, hacen como estas rondas donde también hablan como de cuáles son las mejores prácticas, y creo que eso es muy bueno para el usuario final, porque finalmente hay unos estándares y hay como unos lineamientos hacia dónde va la industria, y ese hacia dónde va la industria pues ayuda, digamos, a la estandarización y también a la creación de interfaces pues más intuitivas y más orientadas también a la mejor experiencia a nivel de performance, a nivel también de digamos, las métricas o vitals que hay que tener en cuenta para generar como esa buena experiencia. Entonces ayuda como a medirse, a compartir esa data y a mejorar como sus procesos también internamente. Y eso me parece muy, muy valioso del ecosistema. Exacto. Y estos frameworks no están no en la nube, sino en la otra nube, así flotando de la nada, sino están basados en tecnologías que son fundacionales, o como quieras que se traduzca al español, como sí, el HTML, JavaScript, el CSS, que son los vehículos para poder representar correctamente lo que estamos escribiendo en cualquier framework de JavaScript o Vanilla, con ese sabor directo en ficheros de texto que van a ser procesados por un navegador. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el futuro de estas tecnologías fundacionales que utilizan los navegadores web de hoy en día para lograr esa representación de una interfaz entre el usuario y las aplicaciones digitales que desarrollamos? Bueno, yo creo que WebAssembly
a nivel pues de lograr como ejecutar código de nivel de máquina, hace pues cuando ya como que genere más tracción, que ya yo creo que es un estándar, pero bueno, tengamos aplicaciones web más rápidas y eficientes y nos ayude pues también como a pues a generar una mejor experiencia en últimas frente al usuario. Creo que no se trata de reemplazar JavaScript claramente, eso lo digo porque para mí es más un complemento de uso, especialmente como en el ámbito pues de rendimiento intensivo. Y tenemos pues como todas las APIs y tecnologías emergentes que nos ayudan como a mejorar esa experiencia también de usuario pensando en tecnologías como realidad virtual o realidad aumentada o sensores incluso pues de IoT integrados pues como a las experiencias o a las interfaces que diseñemos, pues que claramente son tendencia como este tema, aunque creo que ya ha bajado un poco el hype del metaverso. Creo que más que el metaverso, esta parte de experiencias aumentadas de estas tecnologías que ya llevan muchos años, pero que están encontrando como la estandarización en el ecosistema y sobre todo en el mundo del entretenimiento. Yo creo que lo que venimos a explorar en la parte de gamificación, de videojuegos, de experiencias aumentadas para los usuarios en general, pues en un mundo post-pandémico, creo que esa va a ser la realidad de 2024. Y yo creo que el resumen es que pues estas tecnologías aún no han alcanzado su máximo potencial y eso es lo que viene y ya con integraciones también pues de inteligencia artificial claramente. Y este futuro está pensado es como para el rendimiento, también para aumentar como las capacidades de diseño y funcionalidades, como que sean realidades como más inmersivas y nos permita pues una mayor integración con tecnologías pues que nos permitan tener como web más ricas e interactivas y por eso pues se habla de web GPU, etcétera, como para poder aumentar ese, esa experiencia del usuario. La industria de los videojuegos continúa siendo ese motor impulsor que nos lleva hacia lo que viene siendo más allá desde el punto de vista del resto de la computación y de la manera en la que los usuarios interactuamos con las computadoras. De hecho, esta barrera que tenemos delante, ese display bidimensional lleno de punticos que están iluminándose a una velocidad increíble, dibujándose para que uno pueda ver a Marian o tú puedas ver a Alejandro del otro lado de la pantalla, continúa siendo, no importa la cantidad de décadas que hayamos estado expuestos a estas pantallas, continúa siendo no natural. Continúa desarrollándose como una experiencia de usuario que no es óptima y por ahí debe ir avanzando en un futuro todos los intentos estos de Google Glass, del metaverso. En algún punto todo eso va a converger en algo realmente funcional y que sea adoptado y desde el punto de vista económico sea expuesto a la capacidad de los usuarios de poder adquirir esa tecnología que es bastante costosa en un inicio, pero después se va democratizando incluso hasta desde el punto de vista económico. De acuerdo. Marian, has tenido unos prolíferos meses de septiembre y octubre. Estamos ahora acá grabando a finales de noviembre, pero me encantaría saber en qué proyectos andas ahora transitando por tu trayectoria profesional con vista hacia 2024. ¿Qué es lo que tienes entre manos? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿En qué andas haciendo? Porque algo tienes que estar logrando por estos días en función de planificarte para los próximos meses. Bueno, indudablemente creo que las posibilidades de tecnologías de inteligencia artificial o los agentes de inteligencia artificial, sobre todo en temas de educación, EdTech y romper como esas barreras de acceso al conocimiento es pues exponencial. Estoy trabajando o leyendo o certificándome, aprendiendo mucho más de Machine Learning e inteligencia artificial. De hecho, mis últimas charlas han estado enfocadas en este tema porque creo que si bien las interfaces o la web se vuelve cada vez más compleja y eso puede volver que el rendimiento sea más crítico, creo que ese sweet spot o ese punto medio en el que se une como el rendimiento en la parte pues de utilizar como herramientas como APMs, revisar también el monitoreo de aplicaciones, la parte de infraestructura es crítica, digamos, para las aplicaciones o las propuestas que tengamos de proyectos a futuro, la integración de experiencia de usuario
también es demasiado importante y estas nuevas tecnologías nos permiten extender, ampliar, repito, estas experiencias, entonces entender como los conocimientos fundacionales de rendimiento mejorado, de eficiencia, velocidad de ejecución, etcétera, para generar como experiencias fluidas, pero enfocarte en el soporte también de esas nuevas capacidades o integraciones de nuevas tecnologías. Creo que ahí en esa intersección es donde va a pasar la magia. Entonces, estoy haciendo la tarea de entenderlas, estudiar y creo que eso pasa en tecnología. En tecnología, la verdad, todos siempre seremos juniors eternamente, juniors forever, porque siempre van a salir nuevas tecnologías increíbles o incluso la adopción como de nuevos lenguajes. Por ejemplo, yo vengo del mundo del JavaScript, amo JavaScript con toda mi alma, he intentado y he estado como en procesos con Python, por ejemplo, con Django, Girls, he hecho el taller, me parece increíble esa propuesta, y he apoyado a la comunidad de Python, pero no he sido activamente Python developer y he estado en estos días con la coyuntiva como de necesito, creo que o aprender Python o si no, si quiero como ir más al fondo o a la base pues de cómo funcionan los JS y Google Brain, etcétera, pues es como o C++ o bueno, o Python, son como Un las dos ensamblador. mejores alternativas. Sí, pero estos dos creo que están ahí en mi cerebro se está peleando al menos como en esos dos, como que cuál aprendo y pues creo que Python podría ser un poco más funcional, siendo el segundo lenguaje o tecnología después de Node.js más utilizada. Claro, ellos no son mutuamente excluyentes, realmente logrando Exacto. apreciar estructuras que están y los paradigmas que son intrínsecamente relacionados con Python, saltando después hacia JavaScript o de la otra manera, siempre hay mucho que aprender y que pueden retroalimentarse de esa experiencia. Y de hecho, hablando de experiencias, cuando estás preparando esas charlas, tienes maneras muy distintas de procesar la información para poder regalársela al resto de la audiencia y eso es algo que realmente te pone en una posición profesional y como desde el punto de vista del aprendizaje es súper ventajosa en comparación si tuvieras que estar leyendo solamente la documentación para ti mismo. Pues a mí me encanta eso. No sé, hay personas, creo que todos aprendemos de forma diferente y la forma como aprendemos, incluso ayer en el evento también de BERT estaba una profesora PhD de neuros, de redes comunicacionales y era como que, no, yo no sé ni qué estoy haciendo, que yo como que, ¿cómo? Sí, sí, tú eres precisamente la que nos dicta a nosotros como la documentación para nosotros leernos sobre cómo funciona nuestro cerebro, porque finalmente las máquinas son una analogía o son una extensión, digamos, de esa lógica que ya los científicos han develado de cómo conectamos nuestros pensamientos y pues por eso se llaman redes neuronales, etcétera. Entonces, pues como simulando también esa sinapsis. Entonces, volviendo a eso, a tecnología, que es lo que nos gusta, creo que yo personalmente he entendido cómo yo aprendo, a mí me gusta mucho leer, me gusta hacer como mi resumen o como yo entiendo o cómo yo, digamos, sintetizo esa información o ese conocimiento que he aprendido y luego hago el ejercicio. Yo creo que es como el mismo, eh, el patito de hule, como el ejercicio de cómo le explicarías a un patito de hule el problema que estás resolviendo o lo que acabas de explicar o de entender. Em, y ahí en ese ejercicio como de tratarlo de explicar, luego trato de pensar en personas que quizás no son muy tecnológicas y lo leyeran, que entenderían o qué tanto lograrían, digamos, entender, digamos, del artículo, la charla, etcétera, que estoy generando. Y para mí ese es como el test, como la parte de test automatizados de generación de contenido de conocimiento, porque creo que finalmente todas las personas dentro de la variedad, digamos, de conexiones o de neurodivergencias que tenemos o neurodiversidad que hay en el mundo, creo que esa es la palabra correcta, siempre va a haber una persona que se va a identificar con la forma en la que tú te acercas al conocimiento, la que tú explicas, entonces hay espacio para todos. Creo que las personas que de pronto sienten que no tienen nada que aportar, como que al revés. O sea, hay espacio para que tú tengas tu propia voz, tono, y plantees también tu visión de cómo, digamos, cómo estás usando la tecnología y cómo para ti esto es relevante, importante y dándole como también ese toque personal. Amo
aprender y compartir lo que aprendo. Entonces, ese es mi acercamiento. Y así aprendo 2 veces. Hay personas que les funciona, hay personas que no. Esa es mi manera también de aprender, compartir. De hecho, si uno no le hace boosting, la recopilación de lo que uno aprendió una semana, un mes después, es altamente probable que se nos vaya a olvidar. Incluso cuando estamos logrando regresar ese contenido, exploramos el contenido de manera diferente, de una manera incluso más gratificante en la mayoría de los casos. Fundamentalmente Así es. cuando ocurre que regresamos a ese contenido años después, decimos, wow, había esta manera de enfrentarse a ese conocimiento que no había tenido la posibilidad de considerar con todos los aspectos que dominaba en ese momento. Y pasa lo mismo años después o semanas después de que uno regresó al contenido inicial. Así es. Ya eres otra persona. Creo que eso, sí, eso ya tiene que ver con reflexiones de espacio-tiempo, pero definitivamente todos los días somos, y todos los momentos del día somos diferentes. Antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Bueno, yo creo que es muy importante el pensamiento sistémico, quisiera dejarlos eso, y pensar también como la arquitectura modular, que también me parece un gran aprendizaje de entender que por más compleja que sea la estructura o por más que se vaya a expandir o atender número de usuarios o escalar, es importante pensar en las pequeñas partes, como las partes del todo o como el todo son la suma de las partes. Así mismo. Bueno, Marian, ha sido espectacular haber podido conversar sobre diferentes temáticas, pero todas convergen en esto de desarrollo web y realmente las luces que has ofrecido son realmente relevantes. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Gracias, Alejandro. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.